Buenos días a todos. Hoy tengo la oportunidad de estar aquí en este espacio maravilloso llamado Timpuy y continuando con los cocineros que nos inspiran, les presento a Josh Neelan de Sydney, Australia. Él ha transformado la forma en la que cocinamos, transportamos, curamos y almacenamos el pescado. Su enfoque ético, sostenible y revolucionario para cocinar pescado entero, con cero desperdicio, ha recibido reconocimiento a nivel mundial. Es un chef galardonado en múltiples ocasiones, restaurador y autor, y ganador del premio James Beard. Josh cuenta con 4 establecimientos: St. Peter, Charcoal Fish, Fish Butchery Paddington y el recién inaugurado Fish Butchery Waterloo. Además, es autor de 3 libros: The Whole Fish Cookbook, Take One Fish y su más reciente Fish Butchery, Mastering the Catch, Cut and Craft. Bienvenido, Josh. Estamos emocionados de tener la oportunidad de escucharte y de aprender. Hola, ¿cómo estás? Everything's English now. All right. I thought I would leave the scale on my leg and on my shoes because I just finished. We got this fish. Algunas partes de pescado aquí en mi pantalón, pero quería hacerlo lo más pronto posible para poder explicar el trabajo que hago aquí en Perú. Pero lo que quiero hacer primero es darles un poco de contexto, porque es un poco difícil sin entender. Entonces, algunos de ustedes me han escuchado hablar antes. Voy a ir un poco más hacia atrás para explicarles. Yo fui diagnosticado con cáncer en el riñón cuando fui niño. Tuve algunos años de quimioterapia y durante ese tiempo estuve muy enfermo, obviamente, pero cuando te preguntan por qué es un cocinero, por qué es un chef, y para mí la única forma que puedo responder eso es mi mamá, que creo que es la respuesta de muchos chefs, muchos cocineros. No es que me inspiró con la comida que ella cocinaba, sí, era deliciosa, pero no era aventurera. Y en ese tiempo en que yo me recogía del colegio, me llevaba a recibir la quimioterapia y luego me regresaba a la casa, me preparaba la cena y luego me dejaba otra vez en la escuela. Pensé que una de las cosas más generosas que alguien puede hacer por otra persona, y ahora entiendo, al ser padre también, que uno hace todo por sus hijos, pero también creo que el acto intencional de cocinarle a alguien es muy especial. Y resumiéndolo, darle a alguien tu comida es darle a alguien tu corazón. Y creo que es algo que todos podemos conectar con eso en el restaurante. Después de pasar toda esta etapa difícil, empecé a cocinar, a aprender, a hacer todo esto. Realmente ha sido 20 años este año que he estado cocinando profesionalmente. Empezó cuando tenía 15 años. No tenía ninguna relación con el pescado, en absoluto. Mi relación con el pescado era una latita de atún o una latita de salmón y no tenía mayor idea aparte de esto. Nada como esto, obviamente, como está en la mesa. Mi mamá me llevaba a pescar y uno veía que se quitaba los zapatos y le daba al pescado en la cabeza y lo ponía en un balde. Y luego le sacaba las partes, le sacaba el esqueleto y lo cortaba y botaba lo que no usaba en el jardín porque era buen fertilizante y luego le ponía harina y lo freía. Eso era el estándar. Lo comías y esa era la experiencia de pescado fresco. Es impensable comparado con la latita. Luego, creo que tenía
19 años, sí, creo que sí, 19, cuando empecé a trabajar en un restaurante en Sydney llamado Fish Face y que se especializaba solo en pescado. Tenía 35 restaurantes y requería que en ese restaurante su nombre era Stephen Hodges. Y imagino que ninguno de ustedes ha escuchado de él. Bueno, antes de las redes sociales, él tenía miles de seguidores después, porque bebía todas las noches. Estaba loco, fumaba, tomaba, festejaba, pero en realidad él era uno de los mejores cocineros de pescado que existen y me introdujo a diferentes especies de pescado y diferentes métodos para cocinarlo. Ninguno era pensar muy diferente acerca del pescado, solo filetearlo, el pescado completo, pero en dos ocasiones Maca, para mí, en una ocasión, cuando tuve 19 años, fui con él y le pregunté, Steven, tengo problemas para preparar a los adornos que vayan con cada uno de estos diferentes pescados. No quiero que la gente se decepcione con el adorno o con los que acompaño de estos diferentes pescados. Entonces tampoco quería presentar el pescado sin adornos porque eso no está bien. Ven que era, no sé si él se molestó con esto, pero me dijo, creo que te estás complicando demasiado. Y él no recuerda haberlo dicho, porque lo he hablado con él y él me dice que no estaba borracho, que no recuerda. Pero me dijo, ¿por qué no piensas en el pescado más como carne? ¿A qué te refieres? Porque una vaca, si piensas en el atún como un pescado, piensa que el atún es como una vaca y el pez espada es como el puerco, como cerdo. Entonces me dio como 5 referencias que a los 19 años no tiene su habilidad cognitiva para ponerlo todo en perspectiva de manera clara, una idea clara, pero sí ayudó un poco. Entonces lo escribí todo y lo olvidé, obviamente. Y la otra ocasión fue una noche en que estaba terminando mi día de trabajo 1 de la mañana más o menos y estaba empacando todo, estaba ordenando todo y me fui y tenía que empezar muy temprano en la mañana al día siguiente, a las 7 de la mañana, y estaba caminando hacia el restaurante sabiendo que yo tenía que abrir el restaurante. Vi que las luces estaban prendidas en el restaurante y no era bueno, entonces alguien no apagó las luces y se fue a casa. Entonces la cocina había estado dejada desorganizada, sucia, pero algo que tenía él en la mesada era un pescado que no había empacado. Entonces no había que llevarlo a la sala de refrigeración, que tenía que ser a la temperatura correcta. Y no había hecho eso. Y obviamente me llamaron la atención, me llamaron diferentes nombres, y no voy a repetirlo. Pero él se va a casa y yo tengo que tomar la decisión si debo este pescado o lo desecho. Son 15 porciones de pescado. Estoy viendo algo completamente diferente a lo que siempre servimos. La piel está seca, está aceitoso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ok, vamos a ver. Entonces voy a hacer que esto sea delicioso. Entonces encendí la sartén, puse el pescado y comencé a cocinarlo. En 30 segundos la piel se separa de la carne y se agloba. 1 kilo se cae porque había tanta separación. Entonces lo puse en el horno para terminar de cocinarlo y aún se estaba aglobado. Entonces lo puse en el plato, lo serví y en la noche 6 comensales vinieron a la cocina para decirme, el pescado estuvo genial, ¿qué hiciste? No le digan a Steven, por favor. Es algo en lo que yo estoy trabajando, no le digan a Steven, por favor. Nunca lo haría nuevamente, pero es fascinante que la piel seca, pérdida de humedad, grasa,
es muy similar al puerco, al cerdo. Entonces, no le dije a él, lo escribí en mi libro, y luego aceleré las cosas, hice muchas diferentes cosas, conocí a mi esposa cuando tuve 20 años y luego nos casamos cuando tenía 22 años. Trabajé en el puerto por poco tiempo en Londres. Estaba rodeado de las personas más creativas del mundo en ese momento y soy muy afortunada de haber tenido esa experiencia. Luego regresé en la capacitación en diferentes lugares y a los 26 años tomamos la decisión si vamos a abrir un restaurante. Entonces, los 18 meses antes de abrir el restaurante tenía un socio de negocios y eso era porque tenía miedo, porque vi que Fish Face cerró. Bueno, fue una situación bastante complicada, pero financieramente fue difícil al final. Entonces, tenía miedo de qué era lo peor que podría pasar. Y si tenía un socio de negocios, entonces es como un paracaídas. Entonces, la noche antes de firmar el contrato del arrendamiento, le mandé un mensaje a mi socio: perdón, pero voy a hacer esto solo. Envíame toda la información a mí y yo voy a avanzar solo con esto. Y en 2 minutos recibí el correo de respuesta: mucha suerte con todo, te deseo lo mejor. Entonces, 12, 18 meses pensando que tenía ese socio que iba a encargarse de todo. Y tomé una decisión súper rápida y que voy a estar bien solo. Obviamente dejé el colegio a los 15 años. No tenía información en cuanto a negocios, capacitación en cuanto a negocios, entonces pensé que vamos a ver cómo nos va. Mi esposa y yo voy a firmar el contrato de arrendamiento. No tenía ni un lapicero, perdón que no tengo lapicero. Ok, y luego vomité en su cesto de la basura porque estaba con tanto miedo. Luego pusimos el restaurante en 8 semanas y cuando abrimos llegó el pescado y la cuenta del pescado, pero en dólares australianos, $4,500 por el pescado, lo que es bastante dinero, solo por el pescado. Y uno se dice, lo que aprendí en la universidad es que la mitad del pescado es una pérdida. Sí, se puede almacenar, pero ¿cuánto se puede hacer con eso? Entonces estaba esos nervios de que $4,500 y mucho de eso va a ir a la basura. Entonces no puedo desperdiciar tanto dinero. No, eso no va a funcionar. Y tuve que confiar en la técnica y cómo generar bastante clientela. Entonces en septiembre avanzamos en primavera, en verano en Australia. Estábamos muy ocupados. Hicieron notas acerca de nosotros en los periódicos y luego veo 7, 8 meses después, exhausto, había perdido peso, creo que mi esposa tuvo otro hijo por ahí en ese momento. Luego regreso a casa y tengo 8 hijos. Sí, uno trabaja tanto, destina tanta emoción, tanto trabajo, tanto de sí, y tú quieres dar todo. Pero cuando decidí, ok, vamos a contratar el doble de staff para poder tener un día libre. Entonces nos dimos cuenta que era invierno y los ingresos bajaron. Entonces tenía que pagar más sueldos. Los sueldos creo que ahora son 15% más, me parece, que en cualquier negocio es un desastre. El costo de la comida, 45, 46, vegetales y pescado hermosos. Mi contador es el teléfono diciendo: tienes que encontrar a alguien rápido, porque si no todo se va a hacer un desastre. Espera hasta septiembre, porque en septiembre en Australia es cuando todo mejora en Australia. Entonces te va a ir muy mal. Entonces lo que decidí hacer es llegar cada mañana, ponía fuentes
encima And so del when we're cesto de la preparing basura. fish, Entonces, when mientras we que wanted to preparaba el throw pescado, cuando something in the quería bin, botar then algo, the waste would go on the tray. entonces, en vez de ir And al then cesto we de la would pack basura, it away. iría a la The next fuente. morning we'd come Entonces, in, la siguiente and then mañana, we would look at what y was on the tray veíamos qué es and lo que what, teníamos en la you fuente. know, well, what have we got to do? Ok, ¿qué vamos a How are we hacer con going to esto? ¿Cómo recover vamos a all of these recuperar lost, todo parts of the fish so estas that we can partes que get normalmente se greater margin desperdician from the porque fish? tienen Because un margen del so pescado? much Porque hay rests on you tanto selling that. de lo que ven. Normalmente Everybody wants eso es lo this. que se vende. Todo el Everybody mundo wants quiere the solo esto. square, especially in El Australia. cuadradito, el There you cuadrado guys de did pescado. everything. Y But botan todo lo demás. Pero there is only so many squares solo hay on one fish. una And cantidad específica de cuadrados que uno puede obtener de un pescado. for me, it was taking the Para most mí era challenging, most era texturally compromised part of lo the fish más in difícil en that Australia, I knew people que wouldn't tenía love que to eat. sabía que la And so gente I no iba a started querer with the comerlo. eye. Entonces comencé con el ojo. And so we took the eye, Tomamos el which ojo. is this guy here. Aquí lo tenemos. Let's go. So Ahí está we la took cámara. the eye, Tomamos and el what ojo. we did was Y lo que hicimos we blended them fue lo in the licuamos. blender. We made a wonderful grey porridge. Hicimos un And porridge then we added tapioca hermoso flour to y it. le añadimos We harina de spread it out tapioca. on a tray, we Lo pusimos en steamed una it, we fuente, dried it, lo and we ahumamos, deep-fried lo it, secamos and y it lo, was big cracker. lo Looked freímos. like a prawn cracker. Y parece una galleta. And we would give every Luego guest le that dábamos came a to the cada restaurant invitado this big chip when they sat esta down. galleta And cuando they didn't pay llegaban. for it, it was just, "Here, eat this." Ok, And it was coman still a la esto. carte, so people would Es, choose their own thing, but they all got that. claro, And then at the cada end of the uno meal, we would hacía say, su "How was orden, the pero meal?" recibían "Oh, esta very galleta. good, thank you." ¿Qué les "What did you pareció think of the chip?" la "Yeah, comida? that was ¿Todo bien? nice. ¿Y qué What les was pareció that?" la And galleta? so ¿Qué it era was eso? an eye. It was Era a un big ojo, eye. era el ojo del Then they pez, would all do del that, they pescado. would all giggle. Y They were todos like, "Oh, comenzaron a wow, reír, oh, en it's a fish serio, eye." el ojo del And so then they pescado. would start talking Y as they comenzaban a leave the hablar restaurant. acerca de Then esto all cuando of them salían del everybody restaurante. starts Entonces talking. todos comenzaron a Like hablar de this esto. little restaurant Este in pequeño a restaurante suburb en un in Sydney, suburbio en nowhere near the Sydney, water, is giving fish lejos eye del chips agua, at the estaba beginning dando of the meal. galletas hechas con And ojo de then it pescado. turned into, Y luego, "All right, bueno, we've worked the eye out," which I thought was ya the hardest sacamos part. lo que podíamos del ojo. So maybe let's look at Resultó. fish sperm. Entonces ahora el Because that's esperma del pescado. tricky. Porque eso es complicado, How do we mucho más make complicado. this ¿Cómo, part of the fish cómo delicious hacemos esta parte del without pescado friction, deliciosa? without Sin fear, fricción, sin without miedo, making people feel sin hacer que la ostracized gente se or, sienta thinking that it's only o que for piense people que es that como know. para So otra what we gente did, que conoce we más made de esto. mortadela Mortadela. out of the fish Hicimos sperm, mortadela smoked it, del and we had this del beautiful esperma. mortadela that we would shave on Hicimos the esta slice mortadela up, make a que sandwich, rallábamos, and then give hacíamos people un sándwich mortadela sandwich. y le dábamos And a then la maybe gente we would sándwich de tell them mortadela. later Y that después les decíamos, just ate fish sperm. era esperma de pescado. All of these other parts on the Todas table, esas otras we partes found en la a home mesa for. le encontramos utilidad. Y mi intención is not to personalmente make era people no think they're hacer que eating la gente fish, piense que which están sounds silly, comiendo pescado, but I'm sino trying to think estoy tratando de always like pensar a siempre meat butcher. en, I'm ok, como un trying to carnicero. articulate Estoy tratando de primary articular cuts and los the secondary cortes cuts. principales y los cortes And once secundarios. we can understand Y una what vez que they are entendemos cuáles and son what the best y method of cuál es el cookery to mejor apply to método each para part, cocinarlos then para we cada can parte, create wonderful entonces dishes. podemos crear And we platos can do maravillosos so in a way y lo podemos that is hacer de una generous forma que sea and of generosa value y que and genere seems valor luxurious y que to sea our guests. que le dé lujo a nuestros comensales. And what that did at Y that lo que time, eso logró en ese when we momento, worked a lot cuando of this out as a trabajamos team, y logramos como equipo food con costs cada una de estas dramatically partes, plummeted. el costo we bajó got it down muchísimo. to 26%, Llegamos a 26%, which still the labor was very high, que but sí, by bringing the la food cuenta era costs down so bastante much, alta, we were pero able to find podíamos the balance. encontrar el balance. Then, the awards in Luego September came, and los then premios en the septiembre restaurant won Best New Restaurant y in ganó Australia. mejor restaurante en I think I won Australia. Chef of the Creo Year que from gané every chef thing that mejor you chef could del año win, por which cada is una de las very cosas, flattering at the cada una de las time. categorías, que fui But nominado. at Genial the para end mí. of the year, when we Y al shut the final del restaurant for año, 2 weeks, I cuando get an cerramos el email that I restaurante thought por 2 was semanas, spam. recibí un I'm glad I correo, didn't pensé que get era rid of it, spam, but que era it correo was no deseado. greetings from the New York Times. Felicidades I'm like, del oh New my York goodness. Times. Ok, So wow. we had been reviewed Hemos 6 estado times revisando in 6 September, veces and we en didn't septiembre know. y no We had sabíamos, no idea. no teníamos idea. And this lady who Y reviewed it esta managed to summarize and articulate the persona work we were que doing at St. Peter better than I knew probó, what we were doing. ella sabía And mucho by mejor de lo que getting that nosotros estábamos boost of haciendo, confidence, porque it, eso nos
nos dio confianza. Ok, me puse una mochila y volé, me fui para allá. Entonces llegué y rápidamente pudimos acelerar mucho más todavía.
la identidad. Entonces abrimos Fish Butchery, escribí libros, hice muchas cosas. Entonces estoy muy orgulloso de todo ese trabajo, pero quería darles a ustedes algo tangible, algo que puedan llevarse con ustedes. Cuando vayan a pescar y lanzan la línea, el pez salta y quieren alejarse de ustedes lo más posible. Entonces yo lo estoy trayendo hacia mí y en ese momento el pez está generando tanto ácido láctico que normalmente no puede con la cantidad de oxígeno con la que está luchando, entonces sale. La mejor práctica, si se lo pierden, cuando golpean al pescado, lo desangran, y cuando hacen estas diferentes técnicas, eso quita el ácido láctico del pescado, de la piel, porque sabemos, el ceviche, sabemos que cuando uno lo pone en ácido, comienza a cocinarse lentamente desde afuera hacia adentro. El ácido láctico, uno no tiene nada de control porque se está cocinando desde adentro hacia afuera. Entonces uno ya está en pérdida. Entonces hay un compuesto orgánico en el pescado. No les voy a decir porque la universidad ya lo sabe. Es un componente que está en el pescado que cuando muere se convierte en óxido de triometano. Y esto es el mal manejo de la temperatura del pescado, que sea lavado de mala manera. Cuando se hace, se mantiene o se mantiene de mala manera el pescado. Entonces eso genera amoníaco y eso nos genera el sabor, el olor a pescado. Ustedes lo conocen, el fishy fish. Entonces este componente acídico, por eso que tenemos una gran variedad de sugerencias en la cocina, que cómo cocinar el pescado, cómo preparar el pescado. Sí, es delicioso, no estoy diciendo que el ácido con el pescado es súper delicioso, pero debería ser utilizado como un mecanismo para quitar el olor inevitable y que tiene poca vida útil. Entonces, este pescado que vino esta mañana, nunca había trabajado con este pescado antes, pero ya que anatómicamente es muy similar a las otras especies que sí he trabajado, entonces comencé a trabajar y quería demostrarlo. Lo que toma bastante tiempo es sacarle las escalas. Estas son las escalas. Estos son la piel, básicamente. Vamos a mostrar la cámara. Esto es una preparación japonesa llamada sukebiki, y esto es algo que yo no desarrollé, es algo que ni siquiera los chefs de sushi en Fish Face, cuando trabajaba ahí, él no me enseñaba esto. Le decía, ¿puedes enseñarme? No. Entonces tuve que ver, y eventualmente, después de fallar muchas veces, pude hacerlo. Y le pregunté, ¿haces sukebiki con cada pescado que recibimos? No, solo para sashimi. ¿Y qué haces con los demás? ¿Los cocinas? ¿Y eso qué importa? Entonces le pregunté si es que se cocinaba. Okay. Pero es importante porque tomamos ese enfoque desde el principio en que cortamos las escamas o la mayor parte de nuestro pescado. Entonces, al cortar las escamas, a quitar las escamas, lo que se está haciendo es que no solo están quitando las escamas, sino quitando la membrana del pescado, y la membrana es lo que tiene el color. Entonces pueden ver aquí, es como cónica. Si pueden ver así, si lo estiramos, las escamas quieren salir, comienzan a saltar. Entonces, debajo de la membrana, debajo de las escamas, hay bastante humedad. Y lo que sucede es que cuando se quitan las escamas, todo el mundo quiere lavarlo. Entonces, no laven el pescado. Es lo peor que pueden hacer con un pescado, porque acelera que comiencen a crecer las bacterias en el pescado y comienza a deteriorarlo.
y a romper las proteínas. Todo el mundo cree que el pescado tiene 3 o 4 días útiles, pero este pescado potencial, desde el día 1, si lo hacen como yo lo he hecho, quitando las escamas y quitando los órganos con mucho cuidado, limpiando todo y curando la cola, colgándola, esto puede tener hasta 15 días. Habrá un momento en el día 4 en que va a ser delicioso, dulce y lo van a sentir los minerales. Día 7 va a estar va a ser un poco más complejo, va a estar un poco más firme por la humedad y la grasa va a estar más prominente. Y el día 14 va a ser más sabroso, más salado. Entonces, lo que podrían servir con pepinillos y con vegetales, con adornos, en 3, 4, 5 días, el día 4 o 5, y luego pueden servirlo con trufas o con acompañamientos más oscuros. Entonces le da la oportunidad de tener mucho más tiempo del que pensábamos inicialmente, si es que no lo lavan. Y si tienen también un excelente pescado, si lo preparan bien, y luego tienen la oportunidad de utilizar el hígado, los intestinos, la grasa, el estómago, la vesícula, los ojos, el cuello del pescado, todos los diferentes colores, la mandíbula inferior, los labios, la cola. Lo único que no puedo usar aún son las agallas. Lo usamos para Día de San Valentín, un año, para el corazón. Para el corazón. Y luego, lo otro que no podemos usar aún es la vesícula biliar, porque es ácido y no sabe bien. Es como preparar alcachofas y luego lamerse los dedos, no es bueno. Entonces, la vesícula biliar, porque es muy ácida, tal vez podríamos intentar hacer queso ricota para cortar el queso en su preparación. Y luego lo intenté, lo comí, era un desastre, un asco. Pero, por último, esto es un pescado de 8 kilos y de los 8 kilos, esta mañana pude obtener 94% del total y sé que esto luce muy decorativo, pero hay una aplicación culinaria para cada una de las partes, excepto de las 2 partes que no podemos utilizar aún. Y regresando, es una conversación acerca de la ética. Tienen una responsabilidad de que si toman ese pescado, lo quitan del agua, tienen la responsabilidad de usar lo máximo posible. No solo una responsabilidad en cuanto a ética, que es tratar de usar lo correcto, pero sino una responsabilidad económica. Como dueño de negocios, o como un chef, o un sous chef, o un cocinero, incluso un cocinero de su casa, tiene que maximizar la oportunidad para un solo pescado. Entonces obtienen el retorno. Creo que un carnicero no podría saber si pensamos las partes principales de la vaca. Piensen en qué aburrido sería. Simplemente la espalda. No probaríamos la cola, los cachetes, porque solo tendríamos el cuadrado en medio. Entonces, simplemente estoy pensando en todas las oportunidades que he tenido y piensen no pensar en el pescado como han estado pensando antes. Estuve viendo este pescado por 15 minutos tratando de ver cómo comenzar a trabajar en él. Tómense su tiempo. Esto tomó 1 hora, 15 minutos para cortarlo todo. Alguien podría decir, ¿cómo justificas el trabajo asociado con este tipo de trabajo? ¿Y cómo cubres el costo de la labor, del trabajo, de la mano de obra? Y mi respuesta siempre es,
tienen que hacer un punto de vista telescópico por todo ese trabajo. Si lo hacen todos los días y es repetitivo, si están en un restaurante, si tienen la opción, es una oportunidad de marketing genial. Es estimulante y generan esta comunicación con su equipo, pero también están creando una cultura en su equipo en que están diciendo, esto es acerca de calidad, más que de cantidad, y es acerca de valorar la mano de obra, valorar la creatividad. Entonces quiero agradecer, bueno, pero primero quiero agradecer al equipo del Centro Vasco. Quiero agradecer y decir que Perú es hermoso. Y sí, tengo 4 hijos, entonces es difícil alejarse. Entonces cuando lo hago, tengo todas las oportunidades que puedo para asegurarme de que estoy diciendo bien lo que quiero decir y aclarar las dudas de cualquiera que quiera conversar conmigo después. Gracias. Gracias. Gracias, Josh, por estar aquí. Thank you, y por Josh, ser for tan being apasionado here por lo and que to be haces. so Nuestros passionate. cocineros jóvenes necesitan contagiarse y abrazar todo ese conocimiento y toda esa pasión. Gracias. A ver, nos hemos extendido un poco del tiempo, pero ha valido totalmente la pena. Vamos a hacer solo una pregunta de todas las que nos han hecho, que hay como 20. Diego Orjeda pregunta, ¿cómo se puede sacrificar o aprovechar al máximo un pescado de tamaño pequeño como la caballa de manera eficiente? Do you understand? No. I told you. Come here, please. Yeah, I'm going to translate for you. Okay. So, how can you take a maximum percent of a fish, of a small fish, like la caballa, like in an efficient way? Okay. So I believe the question Creo que la pregunta es cómo generas la máxima eficiencia de un pez pequeño. En Australia tenemos unas cuantas especies pequeñas. Tenemos anchoas, diferentes especies, pero para nosotros, la mayoría de especies, creo que esto se tiene que aclarar. Creo que no lo especifique respecto a la sequedad con el tiempo. Esto es sobre la preparación, el trabajo de secar sin utilizar agua, utilizar papel toalla, etcétera. Entonces, para uno de estos peces pequeños, técnicamente igual tenemos la sequedad con el tiempo, estamos buscando la humedad, pero una vez que queremos preparar el producto o queremos utilizar la cabeza o la cola con más frecuencia, hacemos que este sea único, con un único origen, con fuentes de peces. Y entonces aquí se limita el monto de sal que tenemos en los platos cuando queremos un sabor único del producto. Esta es una manera y creo que esta es la mejor manera. Probablemente haya muchas más preparaciones, pero eso lo hacemos en el restaurante. Sí, sí, utilizamos bastante caballa en el restaurante. Hacemos platos con caballa, utilizamos las aceitunas verdes y utilizamos también pepinillo. Entonces cuando lo prueban no entienden por qué es tan delicioso, pero es mucho mejor cuando colocas estos ingredientes adentro. ¿Alguna otra pregunta?